hablar, ¿eh? Sí. Sí. Mucho que hablar porque estoy bajo orden de restricción Sí. y todo. Tuve que dar en custodia las armas. La gente ha criticado eso, pero ¿qué le hiciste? Yo no dices nada, ¿cómo vas a hacer? Yo no lo hago. Por favor, doctora, ¿puede aconsejar a las personas a cumplir con la ley y el orden? Gracias. A ver, cuando te ponen, existen varios tipos de orden de restricción y normalmente estos son procesos civiles en la Corte Civil. Pero esta específica se pone cuando tienen alegaciones de, por ejemplo, amenazas, agresión, cosas así, pues se te pone en la orden de restricción, que es una orden de un juez, el juez la firma. Hay una parte que tú tienes que ir en 24 horas y tienes que llevar tus armas que las aguanten. Es un requerimiento. Ya. Entonces ese requisito hay que cumplirlo, es un requisito de la ley, es obligatorio. Incluso tenemos que llevar la documentación que se entregó a la corte. No es algo que te están quitando las armas ni el derecho a tener armas, y es algo que en cuanto se termina el proceso de la orden de restricción, donde se va, se hace el juicio, etcétera, pues entonces vas y te devuelven las armas. La gente piensa todo el tiempo que si yo no, a ver, por ejemplo, incluso me han escrito y me han dicho no, que las entregara, que las llevara a algún lugar. No, hay que llevarlo a un departamento de policía. Correcto. Entonces hay que cumplir con esas Es cosas. lo que porque- dice la ley. Ya. Pero además, las personas tienen que entender la lógica detrás de eso. Yeah. Por ejemplo, en tu caso, en nuestra opinión, que no hay base legal ninguna, que las alegaciones son todas un poco fabricadas, que además todo tiene que ver con otras personas, no directamente contigo. Pero vamos a imaginar una persona que de verdad está atravesando un momento de De ira. violencia que ya existió, cierta violencia, o una futura violencia inminente que puede peligrar su vida. Entonces, Claro. que la lógica detrás de eso es, ok, vamos a eliminar un factor que puede, tú sabes, ser completamente fulminante con la vida de esa persona, y durante el proceso pues tiene que entregar las armas. O sea, no es que están interfiriendo con tu derecho a tener armas. No es que me han sancionado de nada. Es Y no te lo han temporal quitado hasta que el juez tampoco. decida qué es lo que va a pasar con esas alegaciones que hace el petitioner. Te mandé un video, no sé si lo viste, que el año pasado, bueno, en el 2020, durante las elecciones del 2020, esta misma persona le hizo algo parecido y demandó al candidato Esteban Bobo. O sea, parece que es Claro, como y lo la hemos- manera, el procedimiento en la que ellos tienen estructurado, Lo habíamos hablado. porque es la Alex, misma 100%. persona atacando a otro candidato, basándose en que yo creo que, ves tú, si vamos a buscar una orden de restricción, tendríamos que buscar la de él hacia mí, porque ¿quién fue a investigar el hotel? Él. Él. ¿Quién ha tenido una obsesión todo este tiempo junto a Sacha Tirador en vivo de si yo, que si te, que estamos buscando? O sea, soy yo el que tendría que sentirse en peligro. No, Por pero una además, persona pero tan- además, es una cosa que estaba hablando Leslie la semana pasada. Para ver el contenido tuyo hay que buscarte. Claro. So, entonces, incluso, por ejemplo, en una de las cartas, en una de las comunicaciones que ha mandado, una de las cosas que siempre comenta es como que él te sigue, como que él te ve. Bueno, sí, exactamente. Nunca nadie ha ido a tu muro, nunca nadie ha ido a tu página, A imponértelo. nunca nadie ha ido a tu casa. Es que no nunca sabemos nadie ha dónde ido a está, sentar- ni no, dónde vive, ni o sea, el nombre de él, ni nada. Nunca nos ha mencionado aquí No, el yo ahora nombre sí me de sé él. su nombre. Ahora Imagínate, sí, porque él te ha lo... tratado tanto De que que te ya lo me lo aprendas. aprendí. Deberíamos darme Ya. un aplauso porque me he aprendido ese nombre. No, yo Eh, todavía no me... No, yo tampoco. Yo todavía no me sé el nombre. No. Pero es algo un poquito extraño también, ¿verdad? Porque te hace una orden de allanamiento y ahí te ponen el nombre de él, la dirección de Claro. él, todo de él, toda la información que nosotros no supimos, ¿verdad? Que no sabíamos Que ni no teníamos. sabíamos, que no me he enterado de nada de eso, habían enteros de todo eso basado en la orden de registración. Eso a mí es un poquito... No, y todo el rarito. mundo, incluso gente que tiene que ver con la política, me ha dicho, está muy raro eso, porque además como un juez decide firmar, oye, Yomil me dio una galleta, Yomil me amenazó, el propio Boris me amenazó de muerte con el video aquel del tiroteo, fuimos a hacer la denuncia a la misma estación de policía y no querían tomar la denuncia porque no era una amenaza, según el policía que estaba de ahí de guardia.
Bueno, las cosas criminales y las cosas civiles ¿Cómo va a son ser diferentes. posible? Los temas criminales, así la policía quien determina si hay causa probable para un arresto, etcétera, etcétera. Pero en este tema es civil. Si tú, que esa era una de las razones por las que te decíamos, estamos súper ansiosas por leer lo que se escribió, la petición. Porque si tú de cierta manera alegas, te acercas a los alegatos que tienes que incluir basado en la ley, el juez lo lee, piensa, tiene suficientes alegaciones sin demostrármelas todavía, que vas a tener que venir a demostrármelas. Ya. Pero entonces, mientras tanto, te ponen una orden temporal y tienen, creo que de 10 a 15 días para que El llegue. estándar de la orden de restricción temporal es mucho más bajo que el de ya cuando vas a la audiencia. Sí. ¿Por qué? Porque se prevé otro problema de violencia, de muerte, de... Si es para de aco- impedir que Sí. tengan Sí. contacto. Por eso es temporario, porque por eso te dan una audiencia ese día. El día que la corte o el juez firma la orden que es temporario, te da inmediatamente Una una cita. fecha. ¿Por qué? Porque es temporario, porque todavía el juez no sabe la verdad, porque no ha tenido el chance de hacer una audiencia para ver qué es lo que tú me vas a presentar y qué va a presentar la otra gente para yo determinar. Y mentir ante un juez para que te dé esa orden no es un delito en sí. No es algo que pueda ser multado por el propio juez por usar el sistema, y además con precedentes y antecedentes de usar el sistema como persecución política, porque lo mismo que le están haciendo a Bobo. O sea, ya son gente que tienen una costumbre de utilizar la ley para perseguir a candidatos. Eso no es cuestionable, eso no Mira, es... yo te diría que mentir es diferente, porque por ejemplo en este caso específico no es mentir tú tener hechos que tú adornes y que tú interpretes de una manera, eso es lo que hacemos los abogados. Opiniones. De que tú lo interpretes de una manera que te ayude. Entonces, los alegatos que él tiene, por ejemplo, que no los quiero poner específicos ni brindar porque son eso está es privado, confidencial. Pero las cosas que alegas que han pasado mediante terceros, eso es una manera de, como se dice en inglés, de get creative, porque estás tratando de por terceras vías llegar al argumento que necesitas, al elemento que necesitas. Entonces, así no es mentir. Lo que sí, de cierta manera, es penoso es que el sistema judicial tenga estas maneras de que tú lo puedas utilizar para hacer estas cosas. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Eso va junto con el que verdaderamente no sabe hacerlo, el que verdaderamente necesita ayuda, el que verdaderamente tiene que tener acceso a la corte, porque yo te voy a poner un ejemplo. En España se penaliza a la persona que implementa un proceso legal y después pierde, porque se asume que si tú pierdes, entonces tú no tenías los elementos suficientes para implementarlo. Entonces, a esa persona que lo implementa, que lo empieza, se penaliza si pierde. Entonces Aquí las personas se aguantan. Entonces la Sí. persona Claro. a lo mejor aguanta. Por ejemplo, aquí pasa mucho, que lo vemos con clientes cuando van a la oficina, que el cliente llega y te dice, bueno, es que yo le había hecho un trabajo y me deben $50,000, pero es que como fue verbal y yo no tengo un contrato, entonces tú sabes, yo no quise hacer nada en los primeros no sé cuántos años y ya perdí la oportunidad. Pero ¿por qué no lo hiciste? Si aquí es diferente, aquí puedes tratar, tengas un contrato oral, tengas un contrato escrito, puedes tratar, y si pierdes y no existe algo que te lleve a que tengas que pagar honorarios de abogado, que existe manera, pues no pasa nada, tú trataste, tú fuiste, tú discutiste, claro. tú diste tú. Entonces, eso es uno de los problemas que pasa, que ponen esto, puede que no lo ganes, puede que sí lo ganes, pero si lo estás haciendo con intenciones, como estamos viendo, para otra cosa que sea tu protección, pues entonces, de cierta manera, sí están utilizando el sistema judicial para su beneficio. sí, cómo no. Y, si se Y presta, es bien triste porque de verdad hay tantas personas con la necesidad de ir frente a un juez para obtener una orden de restricción, Entonces no hay ya sea espacio, permanente, ya sea por un tiempo limitado, y entonces se les demora. ¿Por qué? Porque otras personas están haciendo uso indebido de el acceso a las cortes que te dan la jurisdicción americana, que te Y la por dan eso es que puerta los abierta. jueces tienen una cantidad de Así casos mismo. así. Sí, mira, ¿Tú los te jueces imaginas tienen ese 1000 mismo casos. juez que va a tomar esto, que va a hacer la audiencia el 16? ¿Tú te imaginas lo que es? Esa persona tendría que estar trabajando en otra orden de alejamiento de alguien que a lo mejor sí tiene peligro para su vida Así mismo. y está envuelto en una cosa con este hombre, con este
Y tipo tienen de... miles de casos. Cada juez tiene miles de casos. Están hundidos en el trabajo. Pero además todo eso, quien nos pagamos somos nosotros, Somos los nosotros. taxpayers, porque Claro. cada caso lleva un papeleo grande. Procesar la orden temporaria lo hace una persona, que la firme, un juez. Todo eso es tiempo que la corte estaba en función de ese caso solamente. Después que le asignen un número de casos, después que un sheriff venga a servírtelo, todo eso lleva tiempo, lleva dinero. Todas esas personas están siendo pagadas. Entonces están votando a la basura. Tú sabes, si son demócratas Claro. y si quieren poner al pueblo primero, como dicen, entonces estás votando a la basura dinero que pudiera ser usado de otras maneras. I mean, Y complicando el sistema. La gente pregunta que si Ale, cuando termine todo esto, que demuestre que no tiene nada que ver, Ale lo puede demandar a él. ¿Basándome en qué? ¿Para qué? ¿Basándome en Para qué? que se lo conteste, Sí. porque tú sabes lo que pregunta. Ahí- A mí no me interesa demandarla. A mí Pero no me bueno, interesa. Pero Sí existen existen las maneras. maneras. Sí, existen. Sí existen maneras de demandarlo por lo que se llama malicious prosecution, Ah. que es una causa Civil. civil, no es una demanda, no es algo criminal, pero es una causa civil en la que, por ejemplo, ahora si tú ganas la audiencia este viernes o si ganas este caso, se demuestra que él hizo esto por gusto, tú puedes llevar a la persona que te puso en un proceso judicial del cual tú saliste ilícito, saliste bien, puedes demandarlo por los daños, por tener que pagar, por ejemplo, abogado, por tener que perder un día de trabajo, simplemente por el hecho de hacerlo por gusto, básicamente. Este tipo de casos sí es demandable. Respondida Violet. Ok, Violet. Ahí está. Pero a mí no me interesa, por ahora. No me interesa. no, porque es que quieren Porque quitarte el enfoque de la Es que lo que campaña. quieren Yeah. es eso. Es que lo que sí, es que le voy a dar, si yo lo demando, le voy a dar acceso Es- directo a mí, que es lo que le 100%. está buscando. Exacto. Él lo vas a dar exactamente lo que él quiere. Sí. ¿Y para Entonces qué? yo, ¿Y para qué? Y cada vez que nos hablamos aquí, siempre hablamos con los clientes y también en las consultas. Cuando tú estás decidiendo si vas a llevar un caso a la corte, tienes que decidirlo como si fuera un negocio, ¿verdad? No lo puedes decidir así porque estás bravo Por emoción. o por emoción. Tienes que decidirlo como si fuera un negocio y ahora estás tomando una decisión para ese negocio. ¿Cuánto me voy a gastar y cuánto es la posibilidad que voy a recuperar? ¿Y cuánto tiempo me voy a involucrar en esto? Porque esa es otra cosa. Como nosotros siempre te hemos dicho a ti y a todo el mundo, los casos de la corte duran años. Años. Sí. No estamos hablando de, ok, vamos a fallar algo, vamos a registrar algo y ya en 2 meses ya resolvemos. No, Años. Sí. Años. Esas son de las preguntas que más me hacen a mí en la consulta, no sé a ustedes, pero a mí lo que más me preguntan siempre viene la pregunta al principio o al final, bueno, doctora, ¿qué tiempo se va a demorar mi caso? Es que eso es una pregunta que yo no te puedo contestar porque mira, depende de cómo reaccione la otra parte, depende de qué abogado se busque, si se busca abogado o no se busca abogado. Si se busca abogado, ¿qué tipo de abogado es? Si es un abogado que está dispuesto a cooperar, si es un abogado que todo es un drama y una situación personal, que tú sabes, tiende la situación, ¿qué juez se te asignó en tu caso? te toca también. ¿Ya? O sea, ¿en qué condado también? Yeah. El condado Miami-Dade Yeah. es completamente diferente al condado de Broward y al de Monroe County. Yeah. Nosotros tenemos maneras de practicar en Monroe County, en Broward, en Miami-Dade, en el de Orlando, o sea, completamente diferentes. Porque tú bailas, como nos decían a nosotros en la escuela de leyes, aprende a bailar con la música que está puesta. Quiere decir, aprende a ir con el flow del juez y del otro lado. Por ejemplo, ayer terminamos un caso que tuvimos desde 2018. 18. Oh my God. Desde el 2018. Desde el 2018, 6 años para determinar y finalizar ese Ay, que caso. lo ganó Leslie, felicidades, Sí, mi sí, amor. Yeah. Sin juicio. Sin juicio. Sin juicio. Pero oye, todo el tiempo para poder demostrarle al juez que no hacía falta juicio, todo lo que tuvimos que hacer durante 6 años. Declaraciones juradas, descubrimiento de documentos para allá y para acá, o sea, tantas cosas que pasan en 6 años. También tuvimos el COVID, el atraso de los 2 años, pero La mediación, todo eso La dura mediación. tiempo, eso gasta dinero. No, y es un proceso que te desgasta.